Les presentamos a continuación el módulo Alta y Renta y Patrimonio. Para ello vamos a ir navegando por los distintos apartados que aparecen en el menú de la izquierda. El primero que vamos a ver es el apartado Datos personales y familiares. Este apartado es el que utilizamos para empezar a dar de alta al grupo familiar con el que vamos a trabajar. Es un apartado que solo vamos a cumplimentar en el primer año de utilización de la aplicación. En años sucesivos, esos datos se trasladarán a las versiones posteriores y por ello solo será necesario utilizarlo para incorporar modificaciones en la unidad familiar. Nuestra aplicación traslada los datos de declarante y cónyuge de un ejercicio a otro. También traspasa los datos de los hijos, con la excepción de aquellos hijos que cumplan 25 años en el ejercicio y que por tanto ya no aparecen en la declaración de sus padres. Los hijos mayores de 25 años que estén sometidos a patria potestad prorrogada y aquellos hijos con algún tipo de minusvalía sí se traspasan de un ejercicio a otro independientemente de su edad, ya que estos siguen formando parte de la declaración de sus padres. La cumplimentación de este apartado es muy sencilla. Simplemente se irán rellenando cada uno de los campos con los datos que nos pide el encabezamiento de cada columna. En algunos campos aparecen botones de detalle, por ejemplo, en el apartado correspondiente al domicilio. El botón Domicilio nos habilita una ventana de detalle donde podremos cumplimentar tanto el domicilio como los datos correspondientes a la vivienda habitual. La aplicación también dispone de una utilidad muy interesante para aquellos asesores que empiecen a utilizar la aplicación, y es que todos esos datos personales y familiares se podrán incorporar desde el fichero utilizado para hacer la presentación telemática de declaraciones del ejercicio anterior. El botón Importar datos fiscales, que aparece en el menú del lado izquierdo de la aplicación, nos permite conectar con la agencia tributaria para descargar el fichero de datos fiscales y poder procesarlo. Para ello, seleccionamos una persona y elegimos una de las opciones que permite la aplicación, que pueden ser descargar el fichero desde la página web de la EAT, tratar ese fichero descargado previamente o únicamente visualizar datos fiscales. La aplicación dispone de una gestión documental asociada a la declaración seleccionada. Desde aquí podremos adjuntar y visualizar documentos, de manera que desde el programa se podrán ver aquellos documentos que queramos tener más a mano. Por ejemplo, podremos adjuntar en este apartado recibos de IBI, escrituras, comunicados, cartas, etc. Para la introducción de datos económicos, la aplicación dispone de una serie de introductores que están clasificados según la procedencia de las rentas. Estos introductores se clasifican en trabajo, capital mobiliario e inmobiliario, actividades económicas, ganancias, etc. El que tenemos en pantalla es el introductor de rendimientos del trabajo. Para cumplimentarlo, únicamente tenemos que informar a la aplicación de quién es el perceptor de las rentas, qué persona o entidad pagadora, qué tipo de rendimiento y a continuación cumplimentar el resto de las retribuciones dinerarias o en especie. Se pueden grabar tantos rendimientos como sean necesarios. No existe límite. Todos los registros grabados aparecen en la parrilla de la parte inferior de la ventana. Posicionándose en cualquiera de las líneas y haciendo doble clic se cargan los datos grabados, y esto permitirá tanto hacer modificaciones como simplemente visualizar los datos grabados. A la izquierda de la ventana hay una serie de botones que servirán para grabar, modificar o borrar. El botón No imputar permite marcar un rendimiento y hacer una simulación del resultado de la renta con y sin tener en cuenta ese rendimiento. La opción Marcar registros revisado permite poner una marca a todo el apartado. De esta manera el asesor puede ver de un vistazo que tiene ese apartado ya revisado, es decir, con un estado diferente que le informa que él mismo o algún colaborador han revisado todos los datos correspondientes a ese apartado. Las declaraciones están siempre calculadas con los últimos datos introducidos y desde cualquier formulario de introducción de datos podemos en cualquier momento ver un resumen de la declaración. En el formulario Capital Inmobiliario e Imputaciones de Rentas se graban los inmuebles y los correspondientes datos económicos de los mismos, datos que la aplicación tendrá en cuenta tanto para la declaración de la renta como para el impuesto sobre el patrimonio.
En la parte superior de la ventana vemos que cuando se da de alta un inmueble se podrá indicar el porcentaje de titularidad que cada una de las personas que forman parte de la declaración seleccionada tengan en ese inmueble. También disponemos de una utilidad que permite copiar un inmueble en la declaración de un tercero, lo cual es muy útil en el caso de hermanos que sean titulares de un mismo inmueble. La ventana Capital Inmobiliario e Imputaciones de Renta está dividida en varios bloques. El primero permite indicar los porcentajes de titularidad de cada integrante de la unidad familiar. El segundo permite cumplimentar datos comunes a renta y a patrimonio, como son la dirección, la referencia catastral, los valores catastrales y de adquisición, tipo de bien y el uso. El campo uso habilita una ventana con todas las opciones posibles, entre las cuales las más habituales es que se trate de inmuebles arrendados o de inmuebles a disposición de sus titulares. En función del uso seleccionado, la aplicación habilitará los campos necesarios para cumplimentar los ingresos correspondientes a incluir en la declaración de la renta. No existe límite en el número de inmuebles que se pueden gravar. Capital mobiliario es uno de los apartados que se utiliza habitualmente. Los datos introducidos en este apartado permiten cumplimentar tanto la declaración de renta como la de patrimonio. Al igual que ocurre con capital inmobiliario, el introductor de datos me permite indicar el porcentaje de titularidad de las cuentas o de los títulos correspondientes a cada integrante de la unidad familiar. Por ello, con una sola introducción de datos se cumplimentan los rendimientos de todos ellos. Dependiendo del tipo de rendimiento seleccionado en el bloque de la izquierda de la ventana, se habilitan los campos necesarios para grabar todos los datos. Para la introducción de datos correspondientes a rendimientos de actividades profesionales o empresariales, la aplicación dispone de una serie de formularios muy sencillos de cumplimentar. Vemos, por ejemplo, en pantalla el introductor de los rendimientos correspondientes a estimación directa simplificada. Los datos correspondientes a estos rendimientos se importan muy fácilmente desde nuestra aplicación Altai Gestión Fiscal. Para la cumplimentación de ganancias y pérdidas, la aplicación dispone de varios introductores distintos, que permiten recoger variaciones patrimoniales procedentes de distintos bienes afectos, fondos de inversión, premios, ganancias que no proceden de transmisiones, etc. Este es uno de los formularios, por ejemplo, que nos permite recoger la ganancia procedente de la venta de un apartamento. Vemos que en la parte superior estamos imputando esa ganancia al 50% a cada uno de los cónyuges. En el caso de que la titularidad del bien correspondiera, por ejemplo, a dos hermanos que hacen declaraciones de la renta por separado, podríamos copiar el registro correspondiente a la venta en la declaración del otro hermano. El bloque Reducciones de la base imponible se compone de una serie de botones que permiten informar a la aplicación de datos procedentes de reducciones por planes de pensiones, mutualidades de deportistas y afiliación a partidos políticos. La introducción de datos en estos formularios no tiene ninguna complicación, salvo indicar que si existen importes pendientes de reducción, estos se trasladarán de forma automática de un ejercicio a otro cuando se disponga de la versión de Altai Renta correspondiente al ejercicio siguiente. El bloque de deducciones generales está clasificado en función del tipo de deducción. Deducciones en vivienda, deducciones por alquiler, inversión empresarial, maternidad, donativos, etc. Para la deducción por inversión en vivienda habitual se trasladan de un ejercicio a otro datos básicos asociados a la vivienda, como son la fecha de adquisición, el número de préstamo y el porcentaje del préstamo dedicado a la adquisición. La deducción por maternidad se habilita únicamente cuando el contribuyente ha tenido un hijo durante el ejercicio. Para cumplimentar esta deducción, el asesor únicamente deberá marcar el número de meses en los que procede la deducción. Las partidas pendientes de compensación se cumplimentarán automáticamente cuando los datos provengan del cálculo de la declaración de la renta del ejercicio anterior, es decir, cuando hayan utilizado nuestra aplicación en años anteriores. El programa guarda y aplica en sus cálculos los saldos pendientes de los 4 últimos ejercicios y además guardará para el siguiente los restos que todavía no hayan prescrito. Si estamos en el primer año de utilización de la aplicación, será el usuario el que deberá informar de estos importes pendientes. En cuanto a las deducciones autonómicas, solo aparecerán habilitadas las correspondientes a la comunidad autónoma del contribuyente. Algunas deducciones autonómicas las calcula automáticamente la aplicación,
como es el caso de aquellas deducciones familiares que no requieran el cumplimiento de alguna condición adicional y que, por lo tanto, no sea necesario que el asesor indique que se cumple esa condición. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, las deducciones por nacimiento de hijo y las deducciones por minusvalía del contribuyente o por minusvalía de ascendientes o descendientes. En otros casos, si la deducción requiere del cumplimiento de alguna condición, se deberá poner una marca para indicar que el contribuyente tiene derecho a la misma. Este sería el caso, por ejemplo, de deducciones para mayores de 75 años en Castilla-La Mancha. Y existe otro tipo de deducciones, por ejemplo, las de arrendamiento de vivienda, en las que se piden datos como puede ser el importe del arrendamiento o el NIF del arrendador. En estos y en otros casos se despliegan todos los campos necesarios para efectuar el correspondiente cálculo de la deducción. Los importes resultantes del cálculo de las deducciones autonómicas se podrán ver con detalle en el resumen de las deducciones autonómicas. Disponemos de un apartado muy interesante para el asesor. Consiste en un módulo de revisión de registros desde el cual podrá ir viendo uno a uno todos los datos grabados correspondientes al contribuyente activo. De esta manera, podrá comprobar que no existen errores en los datos introducidos y cambiar el estado de cada uno de esos registros que en principio estarán pendientes de revisar e indicarles que ya están revisados. El apartado de revisión permite seleccionar en el desplegable de la parte superior el grupo al que corresponde el rendimiento y posteriormente ir con una flecha moviéndose por cada uno de los registros y cambiando su estado. Antes de enviar la declaración a la EAT, el asesor deberá cambiar el estado de la declaración y marcarla como archivada. Para ello, deberá presionar el botón Renta, Cálculo y Resumen de la declaración. Por defecto se propone la opción económica más favorable, individual o conjunta, pero si es preciso se puede modificar. En el grid de la parte superior podemos indicar si queremos domiciliar y fraccionar el pago. Y para archivar la declaración marcaremos el check Archivar la declaración para su impresión. Desde este apartado también podrá revisar notas pendientes que haya adjuntado a la declaración durante el trabajo con la misma. Las notas pueden ser de tres tipos: notas a archivar con la declaración, notas a revisar antes de imprimir la declaración o notas para próximas declaraciones. Las notas que se hayan indicado como notas a revisar antes de imprimir la declaración impiden que la declaración sea archivada y por ello deberá eliminarlas antes de proceder al envío de las declaraciones. Una vez archivada la declaración, se envía al módulo de transmisión telemática y además se cambia el color del apartado Renta Datos Económicos para indicar que esta declaración ya está lista. Las declaraciones archivadas podrán verse en el formato del modelo del impuesto sobre la renta que aparece en pantalla. Para cumplimentar el impuesto sobre el patrimonio, la aplicación dispone de un apartado específico que se llama Bienes del patrimonio. Desde aquí, desplegando el menú, encontraremos una relación de todos los bienes susceptibles de declararse en este impuesto. Y seleccionando cualquiera de ellos, accederemos al introductor correspondiente. Estos introductores funcionan de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en el caso de un seguro, tendríamos que indicar el titular del bien o derecho, la entidad aseguradora y el valor del bien a 31 de diciembre. La aplicación también captura la valoración del ejercicio anterior en el caso de que se haya utilizado nuestra aplicación. A cada uno de los registros se le podrán añadir documentos adjuntos y notas. También, y como ya hemos visto para el IRPF, el campo No imputar nos permite hacer simulaciones sin tener en cuenta un registro, y por tanto no es preciso borrarlo para poder ver el impacto en el resultado que tiene ese registro en concreto. Una vez revisados todos los datos y para preparar la declaración para su envío telemático, accederemos al apartado Patrimonio, Cálculo y Resumen de la declaración. En esta ventana, tras marcar la opción Archivar declaración, cambiamos el estado de la misma y lo marcamos como archivada y la enviamos al módulo de transmisión telemática. En el módulo de impresión de declaraciones veremos todas las declaraciones archivadas agrupadas por modelo. Desde este apartado podremos tanto obtener un borrador de la declaración como generar los ficheros para la transmisión telemática.
En el apartado Utilidades disponemos de una serie de listados. Entre ellos, cabe destacar el listado de clientes obligados a presentar patrimonio. El listado de clientes con el importe de la casilla Cuota íntegra estatal. Esta casilla es necesaria en algunas solicitudes en la página web de la EAD. Y un informe sobre las declaraciones de IRPF, donde podrá ver el estado de las declaraciones, si existen notas a revisar, si existen registros con la marca no imputar, cuál ha sido la opción elegida en el caso de que ya estuviera archivada, cuál es el resultado de la declaración individual y la conjunta, si ha sido generado el fichero telemático y si se ha generado declaración de patrimonio.